Con su habitual infantilismo, el mal llamado profesor Rayo nos va a explicar qué ha sucedido últimamente en la economía japonesa y por qué el yen y la bolsa japonesa se han hundido. En el último vídeo nos explicaba que los problemas de Francia y de Italia se debe a que hay dos irresponsables fiscales de nombres Macron y Meloni, que se sepa esto, que parece ser que son los que mandan en Francia y en Italia y los que dicen a los demás lo que tienen que hacer, y que estos dos pródigos, estos dos manirrotos, pues tienen una propensión al gasto tremendo, lo que lleva a estas economías, según él, al desastre. Habrá que suponer, dado que la economía japonesa está tan extremadamente endeudada, mucho más endeudada, por ejemplo, que las economías del sur de Europa, que esto debe ser culpa de que los emperadores del Japón son unos pródigos y unos manirrotos, que son los que mandan en este país, y dentro de su infantilismo pues nos va a dar una explicación que es una explicación pueril, que es una explicación infantil, que es una explicación que poco tiene que ver realmente con lo que ha sucedido. Colapso de la bolsa japonesa que ha arrastrado a las bolsas de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué ha pasado exactamente? Veámoslo. Según el análisis simplón, infantil, más simple que el mecanismo de un cajón, pues según el mal llamado profesor Rayo, lo que ha sucedido a principios de agosto del 24 en la bolsa japonesa es simple y llanamente lo siguiente. El índice Nikkei de Japón ha caído este lunes 5 de agosto de 2024 más de un 12%. Se trata de una de las mayores caídas de toda su historia, y es un desmoronamiento histórico que se produce después de que este pasado viernes ya cayera más de un 8%, en la que ya era, este pasado viernes, una de las mayores caídas de su historia. De hecho, en estas dos últimas jornadas históricas, la bolsa japonesa ha perdido todo lo que había subido durante el último año. Lo que sucede es única y simplemente que se ha derrumbado la bolsa, y él nos va a explicar por qué se ha derrumbado la bolsa simplemente con dos conceptos, y todo facilísimo. Qué sencilla es la economía para los economicistas, qué sencilla es la economía para estos políticos demagogos, porque no pasan de ser unos políticos demagogos vestidos, disfrazados, simulando ser economistas. ¿Pero qué ha sucedido exactamente? ¿Qué ha provocado este derrumbe de los mercados de renta variable? Pues la clave reside en dos términos financieros en inglés que a continuación vamos a explicar y a hilvanar. Esos dos términos son carry trade y margin call. Con dos términos en inglés nos lo explica rápidamente todo, porque dicha sea la verdad, no ha habido una sola cosa, no ha habido una sola idea, si esta gente tiene alguna idea, si estos economicistas tienen alguna idea, no ha habido ni una sola idea que haya aparecido en un país latino, pero con dos términos en inglés todo queda rápida y facilísimamente explicado. Bueno, vamos a ver algo un poco más profundo y algo un poquito más cierto. Veamos un poco la historia económica del Japón, porque es extremadamente interesante. Cuando yo era joven, cuando yo peinaba flequillos, hace muchos años, cuando yo peinaba flequillo, se decía que había tres grandes tipos de economías en el mundo. El primer mundo, que eran los países capitalistas desarrollados, y el segundo mundo, los países socialistas desarrollados. Esos eran los países desarrollados, y el ejemplo más claro era Europa. A un lado y al otro del telón de acero había ambas economías, y el caso más claro era Alemania. La República Federal Alemana capitalista, la República Democrática Alemana comunista, eran dos economías muy fuertes, muy potentes, muy desarrolladas, una capitalista y la otra socialista. Y luego estaba el tercer mundo, término que se ha quedado hoy en día y que ya no tiene sentido, pero que se sigue utilizando, que era todas las economías subdesarrolladas, fueran del tipo que fueran, capitalistas, socialistas, mixtas o lo que fuere. Y por último, nos quedaban dos economías rarísimas, que eran Japón y Argentina. Japón y Argentina son unas economías muy especiales que son difíciles de englobar y son difíciles de meter en estos grupos.
La economía argentina, no sé si algún día alguien, supongo que en Argentina, nos escribirá un libro sobre historia de la economía argentina, que entiendo que no tenemos ese buen libro que nos podía explicar esta economía tan extraña. Pero lo que sí que tenemos es el libro que nos explica la economía japonesa, por lo menos desde el año 45 hasta el año 90, que es este libro que aquí ven ustedes. Este libro lo escribió el señor Shigeto Tsuru, se titula El capitalismo japonés, algo más que una derrota creativa, y trata la economía del Japón desde el año 45 hasta el año 90. Y es un libro un poco heterodoxo, porque él era un marxista un tanto heterodoxo, pero es un libro magnífico y además yo creo que es el único que tenemos de esta época. Y este libro nos sacó de muchos errores que teníamos sobre la economía japonesa. Yo me compré la primera edición, que todavía conservo. Fue un libro muy interesante y, por ejemplo, creíamos que Japón se había desarrollado muchísimo, por ejemplo, porque apenas gastaba en armamento, porque su gasto militar era bajísimo, su gasto en defensa era bajísimo, debido a que había quedado desarmada por los tratados internacionales, sobre todo con Estados Unidos, después del año 45, del final de la Guerra Mundial, y que todo ese dinero que otros países gastaban en defensa había ido a gasto productivo. Y el señor Tsuru nos sacó de nuestro sueño y nos dijo que eso no era cierto, que en verdad el Japón tenía escondido un gasto de defensa enorme, parecido a cualquier otro país desarrollado. Creíamos que el Japón era un país muy serio, muy correcto, y nos dijo que era un país con yakuza y con una corrupción tremenda en la economía. Creíamos que era un país que funcionaba como un reloj japonés. Decía, Suiza funciona como un reloj suizo y Japón como un reloj japonés. Y nos dijo, de eso nada, la burocracia en las empresas es horrorosa, son un desastre, y la burocracia estatal ya es el no va más. La burocracia pública es absolutamente inoperativa y lamentable. Y para demostrar que tiene razón y explicarnos lo que quiere decir, pues recomienda una película del joven, entonces muy joven, Akira Kurosawa, es del año 52, yo también la recomiendo, que se llama Iku, Vivir, y que trata de un triste funcionario, un gris funcionario de la municipalidad, del ayuntamiento de Tokio, que hace algo, pero que en verdad no hace nada, se pasa todo el día sin hacer absolutamente nada que sea útil, y lo que le sucede a esta persona el día en que se entera que tiene un cáncer y que va a morir. El señor Tsuru, en su libro, nos explica que la economía japonesa pudo crecer tantísimo, porque venía de la nada, porque venía de la más absoluta destrucción en la Segunda Guerra Mundial, en donde los bombardeos en alfombra no dejaron apenas nada. Y así, desde el año 45 hasta el año 60, pues fue el periodo en que el Japón se especializó en hacer cosas como máquinas de coser. Pero del año 60 hasta el 73, 75, hasta la crisis del petróleo, no olvidemos que Japón no tiene fuentes de energía, pues estas máquinas de coser fueron sustituidas por cosas mecánicas mucho más complejas y de mucha más tecnología. Los relojes japoneses, los Casio, los Seiko, estaban al nivel de los relojes suizos, y las cámaras de fotos, las cámaras fotográficas japonesas, estaban al nivel de las cámaras de fotos alemanas. Tenían un nivel elevadísimo. Y a partir del año 73 esto fue sustituido por la electrónica. Podemos decir que Japón fue el país de la electrónica y sobre todo de la electrónica de consumo, de la preinformática de consumo. Fueron los primeros que hicieron los primeros relojes digitales y abandonaron ya los relojes analógicos de manecillas. Fueron de los primeros que hicieron calculadoras y empezaron a venderlas por el mundo, etcétera. Y la economía japonesa, todavía en los años 80, era posiblemente la economía más capitalizada del mundo, la economía que utilizaba mayor cantidad de capital por trabajador del mundo. Pero desde la crisis del petróleo hasta principios de los años 90, en esos 20 años o menos, poco a poco el PIB va cayendo, el crecimiento del PIB va cayendo, el crecimiento del PIB
del PIB, del Producto Interior Bruto, va cayendo hasta que queda estabilizado. Y la tasa de interés va cayendo hasta el 0%, donde va a quedar estabilizada. De tal manera que en los años 80 todavía Japón era un país que tenía una renta per cápita por encima de los Estados Unidos, era de los 5 países que tenía una renta per cápita más elevada, y a día de hoy, debido a que ha quedado estancada, no a que haya caído, sino a que ha quedado estancada, está a niveles de Italia, unos 35.000 dólares per cápita, y a niveles adquisitivos, a niveles de compra de España, en unos 32.000 dólares o 32.000 euros per cápita. Esa es la situación del Japón. Entonces, ¿qué ha pasado para que haya sucedido esto en el Japón? ¿Por qué tenemos estas 3 décadas perdidas, lo que los japoneses llaman las décadas perdidas? Hay 3 décadas en las que el Japón ha estado paralizado, no ha caído, pero no ha subido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a verlo. Lo primero que hay que entender, más allá de la simplicidad infantil del mal llamado profesor Rayo, es que el Japón, como cualquier economía moderna, tiene una moneda fiduciaria. Tiene una moneda que aparentemente está compuesta por vales y por chapas. Pero en realidad no es así, porque los billetes y monedas son solamente un 3, un 4% de la cantidad de moneda que hay en una economía desarrollada, como por ejemplo la japonesa. El 96-97% restante ni siquiera está materializada en monedas y billetes que en sí mismos no tienen ningún valor, sino que lo crea simplemente la banca, esos bancos en los que metemos los ahorrillos que tenemos o los grandes ahorros que tienen otros, ¿no? Y estos bancos a su vez crean dinero simplemente con el crédito. No nos da aquí tiempo a explicar cuál es este procedimiento, pero evidentemente tenemos una moneda fiduciaria que no vale nada. No es una moneda como la que podía haber en el Imperio Romano, que eran monedas de oro, de plata, de bronce, etc. Aquí no estamos en esa situación. Y entonces este tipo de monedas va a ser muy importante sobre la economía, porque la economía se comporta de una forma distinta dependiendo del tipo de moneda que tenga. Y esta moneda va a ser muy importante porque el nivel de ahorro y el nivel de inversión que hay en una economía, si tienes una moneda fiduciaria como la que tenemos nosotros, van a tener una enorme importancia en cómo se comporta la economía en general. Podemos decir que en una sociedad pobre, por ejemplo el Japón de posguerra, la gente lo que quiere es gastar ahora, no quiere gastar a futuro, no quiere ahorrar. Mientras que en una sociedad rica, como es el Japón actual, ya no el Japón de posguerra, es al revés. Aquí el sacrificio está en gastar ahora y no en gastar a futuro. La sociedad es tan rica que la gente no quiere gastar ahora y que lo que quiere es ahorrar para gastar a futuro. Ahorra grandes cantidades para gastar a futuro. El Japón ha tenido el paso de una sociedad pobre a una sociedad rica en muy pocos años. Del sacrificio de gastar a futuro en vez de gastar ahora, se ha pasado al sacrificio de tener que gastar ahora en vez de gastar a futuro. La gente quiere gastar a futuro por si le pilla una enfermedad, para la vejez, un desempleo, un problema con los hijos. La gente vive bastante bien con sus niveles de renta y lo que quiere es seguridad a futuro. Entonces el sacrificio ya no está en no gastar ahora y gastar a futuro. El sacrificio está en no gastar a futuro y tener que gastarte el dinero ahora. Pero ¿qué va a pasar en una sociedad rica como cualquier sociedad capitalista desarrollada, y el Japón lo es? Pues que la masa de ahorro llega a un momento en que ya no se puede colocar ni siquiera al 0%. Cuando tú tienes una economía, por ejemplo la japonesa, había una enorme demanda de ahorro porque el país estaba devastado y hacía falta mucha inversión. Entonces los tipos de interés estaban, por ejemplo, no lo sé exactamente, al 10%, pero la masa de ahorro sigue aumentando y bajan al 9, al 8, al 7. La cantidad de capital, la necesidad de capital y el deseo de la gente de endeudarse
va creciendo más despacio y los tipos de interés siguen bajando al 3, al 2, al 1. ¿Y qué pasa cuando llegan al 0%? Porque llegan al 0%. Llega un momento en que ya todo lo que se puede colocar por encima del 0% está colocado. Ya no hay posibilidad alguna de decir, bueno, pues lo meto en una empresa de automóviles o en una inmobiliaria y me da un rendimiento. Dice, no, ya le da usted al 0%. Bueno, pues se lo presto a alguien que quiera comprar un coche o una vivienda. No, si los tipos están al 0%, la masa de ahorro ya es tan enorme que no hay dónde colocarla, porque por una parte la burguesía de estos países ricos tiene ingentes cantidades de dinero por persona que quiere colocar en algún sitio, y aunque la burguesía es pequeña, su cantidad de capital, de ahorro es tan enorme, ¿no?, que es enorme dentro de la economía. Y el proletariado no tiene grandes ahorros, tiene unos meses, como en el mejor de los casos, unos pocos años de ahorro. Pero claro, como el proletariado es tan grande, por ejemplo el proletariado en el Japón, esa masa de proletariado que tiene unos ahorrillos también genera un ahorro enorme. Y entonces el ahorro ya no hay dónde colocarlo. Todo aquel sitio que da más de un 0% ya ha sido invertido. Todo aquel que se quiere endeudar a más de un 0% ya se le ha prestado y se llega al peligro de crisis. ¿Qué es una crisis? Pues es una crisis, es un estado en el que el dinero se retrae. Y se retrae porque no encuentras dónde invertirlo. Si solo lo voy a poder invertir al 0%, pues para eso me lo quedo en monedas y billetes. Lo meto en una caja fuerte y asunto concluido. Pero ¿qué pasa si el dinero se paraliza? Pues que las empresas ya no venden productos y servicios. Si no venden productos y servicios, dejan de comprar materias primas y empiezan a comprar menos mano de obra, empiezan a despedir. La gente ve que viene una crisis. Y como ve que viene una crisis, lo que hace es que empieza a no gastar, empieza a ahorrar, porque tiene miedo, por ejemplo, de que la despidan, de quedarse sin empleo, y entonces las empresas no venden, y como las empresas no venden ni productos ni servicios, no compran materias primas, no compran maquinaria, no compran energía y no compran mano de obra, despiden, y así se entra en el círculo vicioso de la crisis, que una vez que se desata es dificilísimo de parar. Es como el fuego, que puede haber mucha temperatura, pero mientras no haya fuego, la cosa no es problemática. El problema es cuando se desata el fuego, porque si lo dejas ya no hay forma de pararlo. Cuando la crisis está lanzada ya no hay forma de pararla, porque estamos en este círculo negativo de que la gente no consume porque tiene miedo al futuro, y como la gente no consume, las máquinas están paradas, las empresas de producción de maquinaria están paradas, las empresas que entregan materias primas están medio paradas, y la mayor parte o una parte importante de la mano de obra, de los trabajadores, del proletariado del país, está parado. Y así se origina una crisis tremenda, hasta que, igual que el fuego, esos fuegos que ya no se pueden controlar, los bomberos tienen que dejar que se queme todo antes de empezar a apagar los rescoldos. Bueno, ¿y qué podemos hacer si entramos en una situación parecida a la que entró el Japón hacia principios de los 90? Hacia el año 90 más o menos, en la que la masa de ahorro es tan enorme que, pese a que la economía japonesa era posiblemente la más capitalizada del mundo en aquel momento, ya no había posibilidad de colocar tanto ahorro a niveles superiores al 0%. Pues se pueden hacer tres cosas. Una es cobrar impuestos a la gente, cobrar unos impuestos enormes, altísimos a la gente. Y luego esos impuestos, lógicamente, gastártelos. ¿Para qué? Para que las ventas de productos y servicios no caigan. Segunda posibilidad que tienes, endeudarte, cogerle a la gente, a quien sea, a la sociedad, ese ahorro, ¿no? Tú te lo coges como deuda pública, ¿y qué haces con esa deuda pública? Evidentemente te la gastas. Esto evidentemente no funciona como funciona una familia, ¿no? Como el mal llamado que nos explica que los estados deben dirigirse como si fuesen familias. Evidentemente no. ¿Qué tiene que hacer el Estado con toda esa masa de ahorro? Pues en este caso, cogerla como deuda y gastársela para que no caigan las ventas de productos y servicios y no entrar en crisis. Y estos han sido los dos mecanismos que ha utilizado el gobierno japonés. Por una parte, impuestos muy elevados que se gastan, por una parte,
en infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, pero por otra parte en seguridad social, porque esa seguridad social es un mecanismo anticrisis. O sea, si tú sabes que en el caso de paro vas a tener un subsidio de paro, que en el caso de vejez vas a tener una pensión, que en el caso de enfermedad tienes cubiertos los gastos sanitarios e incluso que te van a dar un dinero para que puedan seguir comiendo tus hijos, que tus hijos tienen la escuela seguro, que tus hijos tienen la sanidad segura, pues claro, el nivel de ahorro se retrae porque hay menos miedo al futuro. Entonces estas son las dos cosas en los que se gastan los impuestos y en los que se gasta la deuda pública muy principalmente para impedir la crisis. Pero hay una tercera que el Japón no ha utilizado y que debería haber utilizado, que es la inflación. ¿Y qué es lo que hace la inflación? Pues la inflación tiene un componente de clase tremendo porque hace que los tipos de interés puedan ser negativos. La economía capitalista no se autorregula por sí misma si no tiene una tasa suficiente de inflación. El ejemplo que hemos puesto es clarísimo. No tenemos inflación, los tipos llegan al 0% y en ese momento se entra en crisis porque no se pueden vender productos y servicios que se vendían antes, porque la gente ha metido el dinero en la caja fuerte. Para sacar el 0% no lo invierto. Pero si tú tienes una inflación del 5%, por decir una cualquiera a la que se me ocurre, si tú inviertes a un menos 3% real, evitas la inflación. Tienes un tipo que evita ese menos 5% de tener el dinero en una caja fuerte. Por eso la inflación no solo le da algún dinero al Estado por emitir moneda nueva, sino que lo más importante de todo, permite que los tipos sean negativos, porque en una economía capitalista, si hace falta más inversión que el ahorro que hay, los tipos deben ser positivos. Pero hay que permitir que si el ahorro es mayor que las posibilidades de inversión, las posibilidades de endeudamiento, las posibilidades de colocar ese ahorro, los tipos de interés reales tienen que ser negativos. Y tienen que ser negativos porque hay inflación, no hay otra posibilidad. Pero claro, esto tiene un componente de clase tremendo, porque si tú tienes unos tipos reales negativos, la explotación capitalista es imposible. La explotación capitalista solo es posible con tipos de interés positivos. Tú no puedes sacar plusvalías si la cantidad de dinero que tienes invertido te va disminuyendo. Entonces, claro, la burguesía lucha denodadamente contra la inflación, esa inflación que es el alimento, que es la economía, que es el sostén de una economía capitalista. Es el alimento, es el oxígeno. Si no, la economía capitalista entra en crisis. Y el Japón ha conseguido no entrar en crisis. La economía japonesa es muy rara. Mientras que el resto de economías desarrolladas del mundo han entrado en crisis, Japón ha conseguido no entrar en crisis utilizando estos dos procedimientos: los impuestos elevados y una deuda pública elevada. En los impuestos se parece bastante al resto de las economías capitalistas desarrolladas, pero en la enorme cantidad de ahorro que ha cogido no se parece, porque es gigantesca. El año 91, cuando empiezan estos problemas, el Japón debía aproximadamente el 60% del PIB. Ese PIB que se ha mantenido estable y que ha hecho que Japón haya ido cayendo en la lista de países con respecto al PIB per cápita, bueno, pues del 60% en el año 91, en el año 24 en que estoy grabando este vídeo tenemos un 255% de deuda pública sobre el PIB. Del 60 en el 91 al 255 en el 24. O dicho de otras palabras, desde principios de los años 90 el Estado se ha hecho cargo de todo el ahorro sobrante para evitar la crisis. Pero ojo, que este ahorro, este 255% sobre el PIB, estas 2 veces y media, toda la producción del Japón que se coloca en mercados, medida a precios de mercado, es lo de menos. Porque pensemos, por ejemplo, en España, o igual que cualquier otro país de los que hemos visto que están fuertemente endeudados. Pues estos países, pese a la deuda pública que tienen, su principal deuda pública es en pensiones y en sanidad. Ellos, ¿qué es lo que han hecho? La gente podía haber ahorrado para la vejez, pero eso habría sido un desastre económico, habríamos entrado en crisis, porque la masa de ahorro habría sido todavía más grande. ¿Qué han hecho los estados? Han obligado a pagar
lo que se llama el estado del bienestar. Este estado del bienestar que permite, gracias a que la gente tiene menos miedo al futuro, que las crisis sean más difíciles. Pero es que España, por ejemplo, tiene un 100% de deuda pública, pero solo en pensiones se calcula que por lo menos tiene un 500%, o sea, 5 veces más. Y además hay que sumar la sanidad y otros servicios sociales de esos viejos que estuvieron pagando grandes cantidades cuando no utilizaban sanidad, porque eran jóvenes, y ahora que son viejos van a necesitar una sanidad que ya han pagado, que el Estado ya les ha cobrado y que el dinero, lógicamente, se lo ha tenido que gastar para no entrar en crisis. De tal manera que podríamos decir que todos estos países que hemos nombrado, Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Grecia, Portugal, Bélgica, etcétera, estos países tan fuertemente endeudados tienen en realidad unas deudas que se acercan bastante al 1000% del PIB. Bueno, pues ya vemos la situación. La situación es que el Estado japonés tiene una deuda enorme sobre su PIB en bonos del Estado, en deuda que ha cogido el Estado y que tiene que devolver como yenes. Y no es que el emperador del Japón sea un pródigo y un manirroto, tal como pretendería el mal llamado profesor Rayo. No es que Macron en Francia sea un pródigo y un manirroto. No es que Meloni en Italia sea una manirrota. No, es que estos países necesitan endeudarse para evitar las crisis. No es que sean políticos fiscalmente irresponsables, no es que sean votantes fiscalmente irresponsables, no es que sean adictos al gasto, sino que necesitan endeudarse para no caer en crisis. ¿Por qué? Porque la inflación es demasiado baja, y como tienen una inflación demasiado baja, inflación que tiene un componente de clase enorme, porque claro, si tú pones los tipos de interés negativos, es que la burguesía desaparece como clase social, ya no puede explotar al proletariado. Por eso, todos estos políticos demagogos economicistas de la mal llamada escuela de economía austríaca o escuela austríaca de economía, que en verdad no existe, no hay ninguna escuela austríaca de economía, son simplemente un conjunto de políticos demagogos que nos intentan demostrar lo malísima que es la inflación para todo el mundo. Pero no, la inflación es mala para los explotadores, para la clase capitalista, para la clase burguesa. Lo que quieren los trabajadores es tener trabajo. A ellos no les importa que haya inflación si esa inflación se refleja en sus salarios. Que continuamente suben los precios y los salarios en la misma cantidad, pues no hay ningún problema, porque eso genera empleo, que es lo que quieren los trabajadores. Pero claro, es un empleo en el que no es posible la explotación porque los tipos de interés son negativos. Y entonces esta masa de ahorro japonés, tremenda, gigantesca, va a ser la causa de los acontecimientos que han pasado recientemente. Ahora, entendiendo esta masa de ahorro, ¿por qué existe esta masa de ahorro? ¿Por qué no se puede anular? ¿Por qué el Estado japonés no puede bajo ningún concepto decir voy a devolver ese 255% del PIB? Pues vamos a ver realmente qué es lo que ha sucedido. Comienza el año 22 en el que va a pasar lo que nadie se espera. Pero al inicio del año 22, Japón tiene una deuda pública enorme, 2,5 veces su PIB solo en bonos y obligaciones, su PIB anual. Tiene una enorme cantidad de ahorro que no puede colocar y que el Estado se ha quedado. Además, los tipos de interés llevan años en negativo, al menos 0,1%, en la práctica al 0%, y la inflación está al 0%. Y en esta situación de deuda pública enorme, PIB estancado que ni sube ni baja, inflación al 0% y tipos al 0%, pasa lo que no esperaba nadie unos meses antes. Estalla la guerra de Ucrania. Y al estallar la guerra de Ucrania, los precios se disparan y la inflación aumenta bastante. Según la ley del valor trabajo, y es totalmente cierta y correcta, las mercancías valen la cantidad de trabajo que tienen acumulada, la cantidad de trabajo que incorporan. Esa es la principal causa del valor de las mercancías, pero hay otras muchísimas causas, no es esa la única. Y entonces aquí lo que vamos a tener es, por una parte, una falta de oferta de alimentos, porque Ucrania era un gran productor de alimentos y ha dejado de producirlos,
y por otra parte hay una enorme demanda de ciertos productos, sobre todo de productos de uso militar. Esto va a hacer que aumenten los precios a nivel mundial. Pero el Banco Central del Japón, con muy buen criterio, dice que no va a subir los tipos de interés y que los deja en el 0,1% y que va a dejar que la inflación se consuma por sí misma, porque pasado un cierto tiempo los precios volverán a sus cauces. Pero esto tiene un componente de clase tremendo, porque ahora el tener los billetes de yen, tener los fajos de yenes en caja fuerte, genera un tipo de interés negativo. La rentabilidad del yen en caja fuerte es negativa. En el año 22 la inflación fue de un 4%, o sea, yo solo por tener los billetes guardados tengo un interés negativo del 4%, y por tenerlos depositados en el Banco del Japón, en bonos del Japón o en letras del Japón, o como se llaman allí, la deuda pública en el Japón, como me dan un menos 0,1%, en realidad tengo un menos 4% real. O sea, los tipos de interés reales en el Japón, al aumentar la inflación, se hacen negativos. Y en el año 23, un 2,5% de inflación, un 2,5% de intereses negativos por tener metido el dinero en bonos u obligaciones en deuda pública del Japón, o simplemente por tenerlos en fajos de monedas y billetes. Dan la misma rentabilidad. Mejor que el Estado te los guarde, porque te los guarda sin cobrarte nada. Pues esta política económica es extremadamente correcta, y es extremadamente correcta, entre otras cosas, porque si el Banco Central del Japón sube el tipo de interés al 1%, solo al 1%, pues el Japón tendría que gastarse un 2,5% de su PIB solo en pagar intereses. Lo que evidentemente es una burrada. La inmensa mayoría de los países del mundo gastan mucho menos de un 2,5% de su PIB en defensa y armamento. En consecuencia, el Banco Central de Japón lleva una política monetaria sin lugar a dudas mucho más inteligente y mucho más correcta de la que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con la Reserva Federal, que subió extraordinariamente los tipos para combatir la inflación, o en el Banco Central Europeo, que también hizo lo mismo, subió los tipos para intentar combatir la inflación. Aún así han tenido inflaciones muy superiores a las del yen. Entonces, fijémonos en lo que ha sucedido en los mercados financieros globales a partir del año 2021. A partir del año 2021, los bancos centrales de Estados Unidos, de la eurozona, de Australia y de otros países del mundo han tenido que subir muy apreciablemente los tipos de interés para frenar la inflación interna que estaban experimentando. Y al mismo tiempo, sin embargo, el Banco Central de Japón no subió sus tipos de interés. Por tanto, el diferencial entre el tipo de interés estadounidense y el tipo de interés de Japón se ensanchó con respecto a los años anteriores, porque el Banco Central de Japón mantuvo sus tipos de interés al 0%, y la Fed, el Banco Central Europeo, etcétera, incrementaron sus propios tipos de interés. Una jugada maestra, una jugada de libro, una jugada genial del Banco Central del Japón. Porque cuando tú tienes una economía rica, lo que quieres es echar la carga de tu exceso de ahorro en los demás, y que sean los demás los que tengan que pagarte los gastos, los problemas, los inconvenientes de ese exceso de ahorro que no se puede colocar en ningún sitio. Y eso solo se consigue si tus tipos de interés reales, siendo una economía desarrollada, esto es importante, son inferiores a los tipos de interés del resto de las economías desarrolladas. Y así sucedió en Japón. Muchos operadores japoneses cogieron el dinero que tenían en los bancos, cogieron los activos que tenían en deuda pública, cogieron sus acciones y las vendieron, y con ello cogieron yenes y los transformaron en monedas que tenían tipos de interés mucho más elevados. Por ejemplo, los transformaron en dólares, en euros, en dólares australianos, etcétera, que tenían tipos de interés mucho más elevados que el menos 4% real del año 22 que tuvieron en Japón. Y además, al hacer estas operaciones, lógicamente el yen se hunde, el yen baja muchísimo en los mercados de cambio, porque como hay mucha gente que quiere cambiar yenes por monedas fuertes de países desarrollados, el yen se deprecia.
Y esto es una maravilla para la economía que tiene que campear un problema como por ejemplo la guerra de Ucrania en estas circunstancias, porque al tener la moneda muy baja, al tener la moneda infravalorada, las importaciones disminuyen. Por inventarme algo, pues las importaciones de cerveza disminuyen porque ahora las cervezas japonesas, la relación calidad-precio con respecto a las cervezas importadas pues es mucho menor y disminuye, pues por ejemplo, me lo estoy inventando, la importación de cerveza en Japón, pero a su vez aumentan las exportaciones, me lo invento también, pero por ejemplo las consolas electrónicas de juegos, pues ahora son muy competitivas, porque como el yen está muy bajo, son muy baratas. Luego, esta operación de conseguir que tu ahorro excedente, que ese ahorro que ya no se puede colocar en nada, se vaya a otros países que tienen, a otras economías que tienen tipos de interés más elevados, es buenísimo para tu economía porque aumenta las exportaciones y disminuye las importaciones. Pero el problema que tiene esta operación es que hay que estar muy atento, porque cuando tú sacas dinero y lo transformas, por ejemplo, de yenes en euros, por decir algo, por coger otra moneda, todo el mundo se está mirando por el rabillo del ojo. Si tú eres de los primeros, dices, por ejemplo, 1 euro, 100 yenes, hago el cambio, y al año he conseguido un tipo de interés en euros y vuelvo a hacer el cambio a yenes. Pero es que ahora el yen se ha hundido, está mucho más bajo y es, por ejemplo, 1 euro 110 yenes. Tienes 10% de rentabilidad nominal en yenes al volver a hacer el cambio. Pero en esto hay que decir que todo el mundo se mira por el rabillo del ojo, porque en bolsa, en mercados financieros, siempre hay que estar mirando a los demás. Esto era de los tiempos en que las bolsas pues, eran físicas, eran corros de compradores y vendedores, y en estos corrillos, pues todo el mundo se miraba por el rabillo del ojo. Por ejemplo, yo sé que este tiene muy buen conocimiento del mercado eléctrico y sabe muy bien cómo va Eléctricas Reunidas, por inventarme una empresa. Si yo le veo que vende, yo vendo. Si le veo que compra, yo compro. Por eso todo el mundo se está mirando por el rabillo del ojo y gilipollas el último, porque el último que hace esta operación pierde, porque lo que hace es que transforma los yenes a euros a cambio de 110 a 1 y luego cuando quiere volver se encuentra que vuelven a estar a 100 a 1, con lo cual pierde un 10% solo en el cambio. Bueno, pues esta operación que se ha estado ejecutando en los mercados internacionales de coger los activos japoneses y transformarlos en otras monedas e invertir en estos países ha sido extremadamente beneficioso para la economía japonesa en esta situación de crisis, puesto que ha hundido el yen y al tener la moneda hundida aumentas las exportaciones, disminuyes las importaciones y capeas la crisis que se ha originado con la guerra. Pero es que a día de hoy no es necesario coger y cambiar tus activos de moneda, sino que se pueden hacer esto de una forma muy distinta. Y es que tú te coges tus activos y dices, quiero un préstamo respaldado con estos activos. Entonces el banco, la entidad financiera que te va a dar el préstamo en moneda extranjera, vamos a poner por ejemplo en dólares, pues te dice, ¿qué garantía tengo yo de que me vas a devolver estos activos? Dice, pues yo qué sé, pues yo te garantizo que esos dólares, ese activo que me vas a prestar, esos dólares que son el préstamo, yo te los voy a garantizar con otro activo. Te lo voy a garantizar, por ejemplo, me lo invento, con acciones de Toyota, pero no de Toyota Estados Unidos, de Toyota estadounidense, de Toyota USA, sino de Toyota Japón, que supongo cotizan en la bolsa de Nueva York. Entonces, vale, pues tú me dejas acciones de Toyota como garantía del préstamo que yo te voy a dar, pero me tienes que poner al menos un 110% del valor del préstamo. Dice, vale, de acuerdo, pues yo te pongo un 115. Vale, entonces si por ejemplo Toyota cae, dice, oye, que están a 112, aumenta la garantía de acciones de Toyota que me estás poniendo por este préstamo, porque como no haya garantía suficiente, como la garantía baje al 110%, te la ejecutan inmediatamente, te cogen las acciones de Toyota, te las venden en la bolsa de Nueva York, se cobran su 100%, se cobran un 1, un 2%, lo que sea, por la operación, por la ejecución de la ejecución, por haberte ejecutado la garantía del préstamo y te devuelven la diferencia. Entonces tú tienes siempre que tener activos
japoneses en este caso, se supone, o los activos que te permita quien te da el préstamo, en este caso en dólares, para garantizar la devolución de lo que te ha prestado. Esto es otra maravilla para la economía japonesa. ¿Por qué? Porque los bonos japoneses están al menos 4%, al menos 3%, al menos 2 y pico por ciento real, ¿no? Aunque a ti te dan el 0% por tener deuda japonesa, en realidad, como hay inflación, los tipos de interés son la inflación en negativo. Aquí te doy un interés del 0% por la deuda pública japonesa. Si hay una inflación del 3,7%, los tipos de interés reales son un menos 3,7%. Pero esto se salva de una forma muy sencilla. Yo cojo, por ejemplo, y digo, dame un préstamo en dólares. Lo quiero para comprar deuda pública de los Estados Unidos. Y te lo garantizo con esta deuda pública japonesa. Y dice, vale, pues perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se consigue por este procedimiento? Que la deuda pública japonesa tenga una rentabilidad muy superior a la que realmente tendría si no se hiciese la operación. Yo, con una inflación de, vamos a poner, un 3%, si lo tengo en bonos japoneses, como me dan un 0%, pues pierdo un 3% del valor del dinero. Digo, dame un préstamo por estos bonos en dólares, que voy a comprar deuda pública de los Estados Unidos al 4%. Perfecto, pues un 3% que voy a perder de los bonos, más un 4% que voy a ganar de los bonos estadounidenses, que están garantizados con mis bonos japoneses, eso me da un 1% de rentabilidad. Pero aquí lo importante es, bueno, ¿y ese 3% quién lo paga? El contribuyente estadounidense. El contribuyente de los Estados Unidos está pagando impuestos para pagar los bonos del Japón. Lo repito, dame un préstamo garantizado en deuda pública japonesa en dólares. Lo quiero para comprar deuda pública estadounidense. En Japón me dan una rentabilidad del 0%, con una inflación del 3%, en realidad un menos 3% real. Pero en Estados Unidos me dan un 4%. Bueno, pues con ese 4% consigo tener un 1% de rentabilidad real. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién está pagando el tipo de interés de los bonos japoneses? El contribuyente estadounidense. Es una operación magnífica, es una operación genial del Banco Central japonés, que ha colocado el pago de los intereses de sus activos y de los activos generales de la economía japonesa al resto de países desarrollados. Pero esto, claro, tiene un importante componente de clase. La burguesía japonesa no puede permitir que los tipos de interés dentro del Japón, si no se hacen este tipo de operaciones, sean negativas, que el dinero en efectivo o el dinero invertido en el Japón tenga una rentabilidad negativa y va a reaccionar al respecto organizando un auténtico desastre en la economía japonesa. Todo el mundo endeudándose en yenes para comprar dólares o para comprar euros, y por tanto el dólar o el euro hacia arriba y el yen hacia abajo. Esto tiene un componente de clase de la hostia. Muy bien el euro, muy bien el dólar porque suben, muy mal el yen porque baja. Claro, pero ¿qué es lo que desea un capitalista, un burgués que tiene grandes cantidades de liquidez que no puede colocar en ningún sitio a más del 0%? Que su moneda se aprecie, aunque sea con respecto a la moneda de otro país, y que gane capacidad de compra con respecto a los precios en otro país, en otra economía. Pero ¿qué es lo que quiere el proletariado de una economía desarrollada? Que su moneda esté baja, porque sus pequeños ahorros, que pueden ser los ahorros del salario de unos meses, como mucho el salario de unos pocos años, pues eso es lo menos importante. Lo importante es tener trabajo, lo importante es que si tu moneda está baja, exportas y no importas, las exportaciones aumentan, las importaciones disminuyen y el exceso de ahorro de tu economía se lo trasladas a otro. Bueno, pues en esta situación en el Japón, el
A finales de enero del año 24, cuando empieza la maniobra de la burguesía japonesa, la inflación está absolutamente controlada en un 2,1% anual. No hacía falta tocar para nada, nada. Todo estaba perfectamente engrasado en una jugada verdaderamente muy bien hecha. Pero empiezan las presiones de la burguesía japonesa, empiezan a presionar, hay cambios en el gobierno, hay cambios en el Banco Central de Japón, y después de 8 años en negativo, después de 8 años al menos 0,1%, bueno, en la práctica es el 0, pero bueno, en realidad en teoría es negativo, menos 0,1%. O sea, si un banco japonés no tiene liquidez, cosa rara porque nadan en la liquidez que no pueden colocar en ningún sitio, pero si alguno no tuviera liquidez, que no se preocupe, que el Banco Central del Japón le presta 1000 yenes a un año y solo le tiene que devolver 999, o sea, te dan dinero por endeudarte. El que paga es el que presta el dinero, o sea, el tipo de interés es negativo. Bueno, pues en marzo, pese a que la inflación de enero interanual había sido del 2,1%, en marzo ya van a subir el tipo de interés del menos 0,1 al 0,1, o sea, lo suben un 0,2, del menos 0,1 al 0,1. Y en agosto lo van a subir al 0,25, o sea, un 0,15. En realidad lo han subido desde marzo a agosto un 0,35, una subida pequeñita. En marzo del menos 0,1 al 0,1. En agosto del 0,1 al 0,25. Pero esto es una auténtica barbaridad y más en la situación en que lo hacen. Porque en junio el Banco Central Europeo baja los tipos de interés e indica que van a estar a la baja. En julio el Banco de China hace lo mismo. La Reserva Federal de los Estados Unidos decide no bajar los tipos de interés, pero indica que los bajará en adelante, que la tendencia es a la baja aunque todavía no los baja. El 1 de agosto el Banco Central de Inglaterra baja el tipo de la libra. Y el 1 de agosto se produce la estupidez de que el Banco Central de el Japón sube los tipos de interés en contra de lo que se está produciendo en todo el mundo desarrollado. Pero todo esto empezó a torcerse durante los últimos días. Y es que durante los últimos días el Banco Central de Japón anunció que subía los tipos de interés desde el 0% al 0,25%. ¿Y por qué los subía? Pues porque la inflación parece haberse enquistado en Japón por encima del 2% e incluso del 2,5%. Y por tanto, para tratar de contrarrestar esa inflación persistente, hay que subir un poquito los tipos de interés. Un 0,25% hoy y probablemente en el futuro, sugirió el Banco Central de Japón, seguirían subiendo algo más. Cojonuda la idea de estos economicistas que luchan contra la inflación, y eso que solo han subido los tipos de interés un poquito, porque si llega a ser un muchito, ya la hostia que se lleva la economía japonesa habría sido como de no levantarse. La inflación es el oxígeno y es el alimento de la economía. Y esta lucha desastrosa contra la inflación en el Japón nos lo demuestra. La inflación tiene un componente de clase importantísimo, porque claro, la burguesía no lucha contra la inflación porque la inflación sea un fin en sí mismo. Es la inflación, la falta de inflación, es un objetivo, pero es un objetivo secundario para poder mantener los tipos de interés altos, para poder mantener la explotación del proletariado, para poder mantener los beneficios sobre el capital. Pero el problema es que en una economía capitalista desarrollada, por ejemplo la japonesa es un ejemplo clarísimo, hay una inmensa cantidad de liquidez que no se puede colocar en modo alguno a tipos de interés ya superiores al 0%. Todo lo que podría dar un tipo de interés superior al 0% ya está más que cubierto y copado. Por eso la economía japonesa estaba en una sana inflación, tipos de interés al 0%, el Banco Central haciéndose cargo del ahorro sobrante que no se puede colocar en ningún sitio y gastándolo, evidentemente, y una inflación del 2, del 3, en algún mes llegó al 4%, o hubo 2 meses que llegaron al 4 y el 4,4% justo después del inicio de la guerra, pero a partir de ahí estuvo bastante controlada. Esta hostia a la economía japonesa nos demuestra lo malísima que es la
lucha contra la inflación. La inflación en una economía desarrollada es el oxígeno y el alimento de la economía, porque hay un exceso de ahorro que no se puede colocar, y en Japón lo había hecho de una forma perfecta, lo había hecho muy bien, había trasladado todos los problemas de su exceso de ahorro a otros países, o por lo menos gran parte de ellas. Pero todos los frutos benéficos de la situación se destruyen, porque ya no solo suben los tipos de interés cuando todo el mundo los baja, sino que encima hacen la burrada de decir que tienen intención de seguir subiéndolos, con lo cual, claro, lógicamente ya no tiene sentido las operaciones que hemos visto de invertir en el extranjero, y a partir de ahí el desastre va a ser tremendo. Pues bien, si como estamos diciendo, los tipos de interés en Japón se espera que vayan a subir y los tipos de interés en la eurozona o en Estados Unidos se espera que vayan a bajar, entonces el carry trade ya no resulta ni mucho menos tan atractivo. No solo eso, en la medida en que cada vez más inversores rehuyan el carry trade, las fuerzas que empujaban a la depreciación del yen se debilitan, y el yen no solo deja de depreciarse frente al dólar o frente al euro, sino que empieza a apreciarse. Y claro, si ahora la expectativa ya no es a que el yen va a seguir depreciándose, sino que va a continuar apreciándose, entonces la rentabilidad del carry trade, que ya se había reducido por el estrechamiento del margen de tipos de interés entre Estados Unidos y la eurozona y Japón, todavía se vuelve menos rentable, porque si hemos de devolver una deuda en yenes, estando el yen mucho más caro que en el momento en el que lo pedimos prestado, la rentabilidad financiera de esa operación desaparece. Gilipollas el último, gilipollas el último. Inmediatamente hay que coger toda esa masa de capital, toda esa masa de ahorro que se había transformado de yenes a monedas de países, de economías desarrolladas, y volverla a llevar a yenes, porque a partir de ahora el tipo de interés y el tipo de inflación en el Japón y en esos países se van a igualar, y lo que hay que hacer es intentar todavía aprovechar la diferencia de cambio entre ambas monedas, porque el yen está todavía muy bajo. Pero claro, si hay una masa de gente, una masa de operadores que quieren deshacerse de monedas de países desarrollados y comprar yenes, el yen se hunde. Y el yen se ha hundido aproximadamente en un 10%. Y esto es un auténtico desastre para la economía japonesa, porque esto va a aumentar las importaciones, va a disminuir las exportaciones y va a hacer que el PIB del Japón baje ostensiblemente. Si, por ejemplo, el Japón quería vender los coches fabricados en el Japón, por poner un ejemplo, en Nueva Zelanda, país que no produce coches, bueno, pues ahora tendrá que competir con coches producidos fuera del Japón, pero sus coches valen un 10% más, lo tiene difícil. Y si, por ejemplo, queremos competir contra cualquier cosa, lo que se nos ocurra, los juguetes producidos fuera del Japón, es como si les hubiésemos quitado un arancel del 10% a las importaciones de juguetes o de lo que sea. Todas las importaciones se les ha quitado un arancel del 10% y a todas las exportaciones se le ha puesto un arancel del 10%. Consecuencia, las empresas van a tener que bajar su producción. Esperemos que esto no lleve al sistema de crisis, de que como disminuye las ventas, se despide, como se despide no se compra, como no se compra disminuyen las ventas, y así se entra en el círculo vicioso de la crisis. Posiblemente esperemos que sean capaces de controlarlo y que el Japón no entre en crisis, porque por lo menos la rara economía japonesa tenía una cosa muy buena: estaba paralizada pero no tenía crisis. De repente todo se ha venido abajo, han hecho un pan como hostias, porque ahora las empresas japonesas valen mucho menos que antes, y valen mucho menos que antes porque no son competitivas ni en los mercados exteriores ni en los mercados interiores, o por decirlo de una forma un poco burda pero entendible, son un 10% menos competitivas, en el sentido de que el yen se ha hundido un 10% y en consecuencia sus productos ya no tienen la misma relación calidad-precio que antes, porque han subido un 10%. Y esta es la desgracia
que hemos tenido, porque a alguien se le ha ocurrido la idea estúpida de ponerse a luchar contra la inflación, y al ponerse a luchar contra la inflación ha pegado una hostia tremenda a la economía japonesa, ha disminuido las exportaciones, ha aumentado las importaciones por el cambio de moneda, va a hacer caer el PIB y posiblemente aumentará el desempleo, pero todavía hay más. Esto no es nada en comparación con el desastre que han originado por luchar contra la inflación, porque la inflación es el oxígeno, es el alimento, es la esencia de la economía, y aquí lo vemos claramente como una lucha contra la inflación acaba en un desastre tremendo, pese a que solo elevaron un poquito los tipos de interés. Ahora bien, el valor de esos activos financieros oscila diariamente en el mercado. Pues bien, si el valor de los activos que tú me has proporcionado como garantía caen por debajo del 150% del dinero que te he prestado, es decir, si la holgura de la garantía se reduce, entonces te hago un margin call, es decir, te hago una llamada para que aportes nuevos activos que respalden el valor del préstamo que te he hecho. Y si tú eres incapaz de atender ese margin call, es decir, si eres incapaz de hacer una aportación de nuevos activos para que tus garantías totales sean iguales al menos al 150% del dinero que te he prestado, entonces lo que voy a hacer es liquidar, vender forzosamente los activos que tú me has proporcionado como garantía para recobrarme el dinero que te presté. Jugada economicista maestra esa de aumentar los tipos de interés para luchar contra la inflación, teniendo la bolsa de valores absolutamente hinchada y sobrevalorada. Esto es algo muy normal en las economías capitalistas avanzadas. Como hay un exceso de ahorro, como hay un exceso de liquidez que no hay donde colocar, dice, bueno, ¿y qué hacemos con este dinero? ¿Habrá que hacer algo con él? ¿Habrá que meterlo en algún sitio? Y dice, bueno, colócalo en bolsa. Y entonces la bolsa, debido al exceso de liquidez, al exceso de ahorro que no se puede colocar en ningún sitio, va subiendo y se va hinchando como una burbuja. Se paga por las empresas lo que verdaderamente no valen. Y todos están, por lo menos todos los que entienden, se están mirando por el rabillo del ojo. Y gilipollas el último, porque aquí hay que salirse antes de que estalle la burbuja. La burbuja más famosa, más conocida, es la del famoso Viernes Negro del 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos. El crack del 29 que dio lugar a la Gran Depresión. Los felices años 20 generan una ingente cantidad de ahorro que no hay donde colocar, la bolsa está totalmente sobrevalorada y un buen día la bolsa explota y empieza la crisis económica. Bueno, pues genial la idea de ponerse a luchar contra la inflación subiendo los tipos de interés cuando la bolsa está hinchada y sobrevalorada, cuando ya no hay forma de colocar nada que dé un tipo de interés superior al menos 0,1%. Porque claro, antes había cosas que daban entre el menos 0,1% y el 0,25%. Ese 0,35% pues recogía ahorro. Ahora ya no lo puede recoger. Ese es otro de los grandes problemas que genera la subida de los tipos de interés. Pero es que además, claro, las empresas japonesas caen en bolsa porque es que ya no solo es que estaban sobrevaloradas, es que ahora valen menos. Y valen menos porque el yen se ha hundido. Y como el yen se ha hundido, es como si les pusieran un arancel a las exportaciones y como si se quitara un arancel a las importaciones. En consecuencia van a tener que bajar su producción, van a tener que disminuir sus beneficios necesariamente y entonces las empresas japonesas valen menos. Y claro, tenemos el problema de que mucha gente, o por lo menos muchos operadores, o por lo menos que hay una gran cantidad de monedas de países desarrollados que se han cogido a préstamo y que están respaldadas por bienes financieros japoneses, sean bonos, por ejemplo, del Estado o sean acciones. Vamos a poner un ejemplo para entender lo que sucede. Alguien pone acciones de grandes empresas japonesas para comprar dólares y entonces se coge acciones de Toyota Japón o de Mitsubishi Japón o de sus filiales en el extranjero y como estas empresas cotizan en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Frankfurt, ¿no? Estas grandes empresas japonesas, dice pues dame un préstamo en dólares y yo te lo garantizo con acciones de estas empresas. Y entonces si acaso yo no te pagase, tú las ejecutas en la bolsa de Nueva York en dólares, en la bolsa de Frankfurt en euros y te cobras los dólares o los euros que me has prestado. Bueno, pero aquí el problema está
en que de repente va el prestamista y dice, oye, que tus garantías están cayendo extremadamente porque la bolsa del Japón se está hundiendo por estos procedimientos que hemos dicho, porque estaba hinchada y porque ahora las empresas japonesas valen menos. Ponme más garantías porque esto ya empieza a no cubrir las garantías que habíamos indicado, y entonces el que tiene acciones pues normalmente aporta más acciones como garantía, pero las acciones siguen cayendo, aporta más acciones como garantía hasta que hay alguien que ya no puede aportar más acciones como garantía. Y como todos sabemos que los bancos son instituciones de caridad cuyo objetivo es prestar al que lo necesita, pues inmisericordiamente cogen las acciones y se las ejecutan en la bolsa de su país y las hacen dólares, las hacen euros o las hacen la moneda fuerte, la moneda de país desarrollado que sea menester. Y en consecuencia estas acciones de grandes compañías japonesas caen porque hay una gran cantidad de ventas y los bancos dicen a quienes les han prestado con garantía de estas acciones, méteme más acciones porque siguen cayendo y no todo el mundo puede cubrir las garantías, y siguen las ventas, y las ventas hacen que bajen, y entonces dicen, méteme más, que siguen cayendo, y esto crea un círculo vicioso tremendo, hace que la bolsa se hunda ya hasta niveles enormes. Han hecho un pan como hostias para luchar contra la inflación, han destrozado la economía japonesa por luchar contra la inflación, porque la inflación es extremadamente benéfica para una economía desarrollada. La inflación es su oxígeno, es su esencia, es su alimento, y aquí lo podemos ver cómo una pequeña lucha contra la inflación ha creado un desastre absoluto en la economía japonesa, cómo la economía japonesa ahora se va a resentir extraordinariamente, porque aunque parece ser que no van a volver a subir un 0,25 los tipos de interés, parece ser que no tienen intención de bajarlos, que es lo que tenían que haber hecho inmediatamente, haberlos puesto de nuevo en negativo y haber intentado paliar el desastre que han organizado. Estas son las payasadas economicistas. Esta es esa lucha contra la inflación que en el fondo no es una lucha contra la inflación, porque la inflación nunca es su último objetivo, es una lucha por mantener el nivel de explotación de la clase obrera. Pero claro, en ese intento de mantener su nivel de explotación capitalista, que se hace muy difícil con una moneda fiduciaria, que cuando hay más ahorro que donde se puede colocar los tipos de interés para que la economía esté sana tienen que ser negativos, y eso solo se consigue con inflación, pues cortan la inflación y le crean grandes problemas de salud a la economía. Pero no se piensen ustedes que el mal llamado profesor Rayo admite que ha sido la lucha contra la inflación, la descerebrada lucha contra la inflación en las economías desarrolladas, la que ha creado este problema tremendo a la economía japonesa, que ya veremos a ver cómo sale de él, porque esto va a dejar secuelas durante mucho tiempo, sino que es capaz de darle totalmente la vuelta a los argumentos, es capaz de darle la vuelta a la verdad con la mayor caradura del mundo y decir que no, que el problema no es la lucha contra la inflación, el problema son todos esos que no han luchado contra la inflación. Recordemos que ha sido la propia laxitud crediticia del Banco Central de Japón el que ha provocado este monstruo financiero del carry trade que ahora está colapsando. Y por tanto, una excesiva laxitud crediticia de la Fed o del Banco Central Europeo también podría crear en el futuro otros monstruos financieros que en su momento terminen despertándose. Como pueden ustedes observar, el mundo del revés y con la mayor caradura que imaginarse pueda. La causa del problema tremendo en el que se ha metido a la economía japonesa no es por la lucha contra la inflación, es porque cuando se debió luchar contra la inflación no se hizo, y ahora, claro, cuando se ha ido a luchar contra la inflación se ha creado este problema. La culpa ha sido de los anteriores, que no han luchado contra la inflación. Pero es que la situación en el Japón era muy buena, pese al problemón que supuso, o que supone todavía la guerra de Ucrania, y al problema que ha dejado anteriormente la pandemia. La habían dejado en una situación magnífica en la que exportaban el problema del exceso de capital a otros países. Pero ha sido destrozada, ha recibido un golpe durísimo por un pequeño aumento en los tipos de interés para luchar contra la inflación. Y a esto nos demuestra lo malísima que es la lucha contra la inflación, porque la inflación es imprescindible para el buen funcionamiento
de una economía avanzada. Es el aceite, es el lubricante que hace que siga funcionando. Y entonces, como han hecho una política a favor de elevar el nivel de explotación, o sea, bajar el nivel de inflación, subir los tipos de interés, pues han pegado esta hostia tremenda a la economía japonesa. La economía japonesa estaba con unos tipos de interés reales en negativo. Al intentar quitar estos tipos de interés reales en negativo, pues lógicamente ha dejado de ser tan competitiva como lo era anteriormente, porque ahora tienen un problemón. Ese ahorro que no se podía colocar en ningún sitio y que había sido exportado, la economía japonesa vivía de los intereses que le pagaban en el extranjero, manteniendo unos tipos negativos por estos procedimientos que hemos visto. Y esta política demagógica ha conseguido destrozar todo el sistema, porque a ver ahora qué hacen con todos los yenes que han vuelto al Japón, a ver dónde los colocan, qué hacen, más deuda pública o vete tú a saber qué. Esto nos demuestra que aunque nos hablen de que hay una escuela de economía austriaca, una escuela austriaca de economía, en verdad cuando uno lee sus libros no son nada más que escritos de políticos demagogos, donde simplemente es una demagogia política en contra de la inflación, demostrándonos que es muy mala, pero que en verdad si uno rasca y busca qué es lo que hay debajo, se da cuenta de que bajo esa superestructura de la lucha contra la inflación hay una infraestructura que es la lucha a favor de la explotación. Bueno, pues el señor Tsuru en su libro nos explicó por qué había crecido el Japón. No había sido por el pacifismo japonés después de la derrota en la Guerra Mundial, que había provocado que el Japón fuera un país desarmado y entonces todo ese dinero fue a inversión productiva, ni fue porque la sociedad japonesa, tal como pensábamos en una sociedad honrada, seria, y dice, no, esto es una sociedad llena de yakuza, llena de mafia, llena de corrupción económica, de corrupción en todos los niveles. No es por el buen acción de las organizaciones japonesas, de las empresas japonesas son un desastre de mil demonios, con camarillas que se apoyan unos a otros, con auténticas injusticias laborales. No, eso son una burocracia asquerosa que mal funciona, y ya las administraciones públicas, eso ya es de locos, o sea, es que dan ganas de llorar. Entonces, no ha sido por esto, nos dice, por lo que ha crecido la economía japonesa, sino que, explicándonoslo mucho más profundamente, lógicamente mis palabras al resumir deforman mucho, ha sido porque había posibilidades de invertir el dinero hasta aproximadamente el año 90, hasta el año como mucho 95, que es cuando se acaba el libro del señor Tsuru. El libro del señor Tsuru acaba en el año 90. Pues a partir de aquí, la economía japonesa ya nos la puede explicar el señor Tsuru, pero la conocemos perfectamente. Ya no hay dónde colocar el dinero y sigue habiendo una masa de ahorro tremenda y no hay dónde colocarla. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues el Estado se ha hecho cargo de ella. 1 de cada 20 yenes producidos en el Japón en estos 35 años, o en estos 30 años, depende cómo lo miremos, aproximadamente 1 de cada 20 yenes o más, han ido a deuda pública, que se la ha tenido que dar el Estado y gastarlo para que la economía no se hunda. Los tipos se han mantenido al 0%, la inflación más o menos siempre al 0% o muy baja, incluso negativa, y el PIB estacionario. El PIB ni ha crecido ni ha ascendido durante estos, lo que llaman los japoneses, las décadas perdidas, hasta que llegó la guerra de Ucrania. Y en la guerra de Ucrania se hizo una política económica muy bien hecha, que era coger el exceso de ahorros y largarle el problema a los demás. ¿No? Se decidió que no se iba a luchar contra la inflación, sino que se iba a colocar ese ahorro a otros, y que serían otros los que pagarían los intereses de la deuda japonesa. O dicho en otras palabras, tal como hemos explicado en el ejemplo que poníamos, de que se ponía deuda japonesa para comprar deuda pública de un país desarrollado, que se ponía como garantía de un préstamo en moneda de ese país, son los contribuyentes de ese país los que pagaban la deuda japonesa realmente. O las empresas japonesas se ponían como garantía de préstamos de empresas de otros países, y eran las empresas de otros países las que pagaban realmente
rentabilidad de las empresas japonesas. Y en este esquema magnífico, inteligentísimo, que ha dado un balón de oxígeno a la maltrecha economía japonesa desde hace décadas, desde esas décadas perdidas, pues tuvieron que llegar los economicistas y destrozarla en su lucha contra la inflación, en su lucha contra la no explotación, en su lucha a favor de la explotación capitalista, subiendo los tipos de interés. Pero es que la inflación, hemos visto aquí, que es la salud, es el oxígeno, es el alimento, es el lubricante que hace que se mueva la economía. Si tú le quitas ese oxígeno, si le quitas ese alimento, la salud se acaba y la situación empieza a ser la de una economía enferma. Por eso cuando escuchamos a los economicistas, a todos esos austriacos, a todos esos liberales, contarnos que la inflación es malísima, que es muy injusta, porque la gente tiene derecho a que no se le coma sus ahorros, que los ahorros tienen que ser estables, vemos que en verdad no es eso. Lo que nos están diciendo es que la burguesía tiene derecho de explotación, que los tipos de interés no pueden ser negativos, tal como deberían ser con una moneda fiduciaria en una economía desarrollada donde sobra el ahorro y no hay forma de colocarlo por encima del 0%. Que es una injusticia la inflación, porque es el impuesto más injusto del mundo, porque nadie se puede librar de él. Pues si nadie se puede librar de él, será el impuesto más justo del mundo. Los que son injustos son aquellos que unos pagan y otros no. Pero en el fondo esta lucha contra la inflación tiene un enorme componente de clase, tal como hemos visto. El gobierno japonés, a través, impulsado, dirigido por la burguesía japonesa, decide que se van a subir los tipos de interés, que se va a bajar la inflación, que se va a subir el nivel de explotación. Pero claro, esto con una moneda fiduciaria en un país con un ahorro tan enorme como el del Japón es un auténtico desastre que ya veremos qué consecuencias tiene para la economía japonesa, que se ha visto tremendamente sacudida, tremendamente deteriorada por la lucha contra la inflación. En el fondo, la burguesía tiene que luchar contra la inflación porque tiene un componente de clase tremenda. Si nosotros dejamos libertad económica en los mercados de capitales, si nosotros dejamos que los tipos de interés se pongan como se pondrían de forma natural en un estado negativo, para lo cual hace falta inflación, entonces la burguesía no puede explotar al proletariado. Entonces la burguesía desaparece como clase social, porque las clases sociales son clases sociales que se crean a pares, explotadores y explotados, esclavistas y esclavos, señores feudales y siervos de la gleba, burgueses y proletarios. Pero si la burguesía no puede explotar al proletariado, desaparecería como clase social. Ahora, con este ejemplo japonés, entendemos qué es lo que verdaderamente ha pasado. Entendemos muy bien cómo funciona la inflación y lo malo que es la lucha contra la inflación, lo malísima que es la lucha contra la inflación en una economía desarrollada, porque la inflación no es simplemente una injusticia en que aquel al que tiene moneda se le quita la moneda, se le roba parte del valor de esa moneda. No, la inflación tiene un componente de clase extremadamente importante.